Recording in progress. Perfecto. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Secretario, la cuenta, y le voy a pedir a la senadora Pascual que me reemplace por 5 minutos, que tengo una reunión con el presidente de la corporación. Sí, señor presidente, no hay cuenta para la sesión del día de hoy. Gracias, secretario. Si no hay cuenta, podemos continuar entonces estudiando las indicaciones del proyecto de servicio de acceso a la justicia. Bien, presidenta. Buenos días, señoras y señores senadores. En la última sesión estábamos viendo las modificaciones al artículo 26. Habíamos iniciado el estudio de la indicación número 29, página 32 del texto comparado. Y en esa sesión se acordó, dado que en esa indicación se hacía referencia al Ministerio Público, que se hiciera una consulta a este servicio en relación con la propuesta que estaba contenida en dicha indicación. Con ocasión de eso se comisionó a la Secretaría para mandar un oficio que se mandó la semana pasada, haciendo alusión a esta indicación y a otras que también están en el proyecto y que se vinculan con atribuciones o que suponen interacción de este servicio con el Ministerio Público, tanto de normas permanentes del proyecto como indicaciones que habían presentado los integrantes de esta comisión. Hasta la fecha de hoy no hemos recibido respuesta, tienen todos los antecedentes, conversamos con ellos también personalmente, los representantes del Ministerio Público, y probablemente en los próximos días recibiremos una propuesta. Yo sugiero, dado que esas materias están pendientes y sujetas a la intervención, que vayamos a la página 33 y siga la comisión con el estudio de las indicaciones que corresponde examinar, y en particular de la indicación número 30. La indicación número 30 es, presidenta, de los honorables senadores señora Aravena y señor García, y incide en el inciso tercero del texto aprobado en general. El texto del inciso tercero está entre la página 31 y 32. Comienza así el inciso tercero. Voy a leer en la página 31 del texto comparado. Los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile y de Gendarmería de Chile tendrán derecho a acceder a las prestaciones que otorga el servicio en caso de ser víctimas de delito en razón de su cargo, con motivo o ocasión del ejercicio de sus funciones, y no puedan acceder preferentemente a otra prestación de asesoría o representación judicial provista por las instituciones que desempeñan u otro programa especializado. Respecto del comienzo de este texto, inciso tercero, los mencionados senadores reemplazan la mención a los funcionarios de Carabineros y Policía de Investigación y Gendarmería de Chile, manteniendo la referencia a ellos, pero agregando a los funcionarios de la Dirección Nacional del Territorio Marítimo y Marina Mercante. ¿Ya? Y habría que tomar una decisión sobre esa propuesta, señora presidenta. Ha llegado el senador Araya también, así que tenemos quórum. Secretario, una pregunta de recordatorio. En la sesión anterior, en esta misma, cuando se había empezado a ver esta misma indicación o una similar, me pareció entender que la Dirección Nacional de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Directemar, es parte de las Fuerzas Armadas, por lo tanto podría quedar incluida en el mismo derecho por la redacción del inciso siguiente. Sí, ese tema surgió en parte en la discusión de la sesión pasada, presidenta, y estuvieron conversando ustedes sobre ese punto, efectivamente. Ministro. En opinión del Ejecutivo, por favor, ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo entiende que la inquietud planteada por la indicación de los senadores está satisfecha en el inciso final. De hecho, la redacción que quedó en el proyecto referido a las Fuerzas Armadas y sus servicios conexos está pensada precisamente en abarcar instituciones como la Directemar. Eso nada más, señor presidente. Senadora Bensperger. Gracias, presidente.
Presidenta, perdón. Tengo una duda porque el inciso final limita el acceso de las Fuerzas Armadas a los estados de excepción, al control fronterizo y protección de infraestructura crítica. La policía o Directimar es policía marítima permanentemente, no solamente en estos 3 casos. Marina Mercante no sé por qué, yo creo que ellos no tienen ninguna función de orden público, yo soy muy ignorante en la materia. Pero yo creo que sí habría que agregar a la policía marítima, porque ellos, su función es ser policía y tener normas de orden público en forma permanente. La Fuerza Armada me parece bien el inciso final en los casos excepcionales, pero no cabe ahí la policía marítima, a mi entender. Gracias, presidente. Senadora Araya, ¿tiene alguna...? Al tiro, ministro. Después del senador Araya, que haga la precisión. Sí, no, que le comentaba a la senadora Espere que el nombre de la Dirección Nacional del Territorio Marítimo y Mercante Nacional. Y respecto a lo que plantean, yo voy a hacer una propuesta de redacción abajo, que es un término que hemos consensuado en la Comisión de Defensa respecto a reglas de uso de la fuerza, para poder humanizar cuándo las Fuerzas Armadas pueden cumplir tareas de orden público. Y se le hace aplicable ese otro proyecto, para que sea concordante. Ahora, dicho eso, yo tengo la impresión de que quedan cubiertas en la segunda hipótesis, porque no distingue la función de Fuerzas Armadas. Ministro. Ministro, por favor. Señora Presidenta, por su intermedio, la senadora Esperer tiene razón. La Directimar tiene competencias regulares, es el caso de una institución que tiene competencias regulares en materia de seguridad, en este caso en el territorio marítimo. Sin embargo, creo conveniente tener en consideración lo que acaba de plantear el senador Araya, porque si hay una redacción alternativa en términos generales para hacerla compatible con lo que se discute en la Comisión de Defensa, en verdad la redacción no solo de este inciso, sino que en general probablemente de los 3 es necesario observarlos completos. Nada más, pero yo no conozco la propuesta del senador. Eso nada más, señor presidente. Senadora Araya, ¿usted tiene una propuesta? Lo que pasa es que la propuesta era para la indicación 32. Que no sé si podemos hacer el debate en conjunto, porque eso podría solucionar la 30 también. Lo que pasa es que en la indicación 32 se plantean, que reformó el inciso completo, se replantea que en la Fuerza Armada, en el ejercicio de su función, resguardo del orden público en el contexto de un estado de excepción constitucional, resguardo fronterizo y protección de infraestructura crítica, y en relación a actos electorales plebiscitarios. Este tema nosotros lo discutimos largamente en la Comisión de Defensa, y hay otra hipótesis donde las Fuerzas Armadas se pueden desplegar para cumplir funciones de orden público. Entonces, en eso, en la Comisión de Defensa y Seguridad Unida se acordó una redacción que cambiar esa frase por cuando corresponda cumplir funciones de orden público y seguridad interior del Estado por mandato de la Constitución o la ley. Y ahí que han cubierto todas las posibles hipótesis que las Fuerzas Armadas se pueden desplegar para cumplir tareas de orden público. Porque estas que están acá, hay otras que lo están expresadas y que también pueden salir a cumplir funciones de orden público. Entonces, yo lo que propondría era que tomáramos el concepto que ya se aprobó en la Comisión Unida de Seguridad y Defensa, de forma tal de que quede armónico con lo que van a ser las reglas de RUF. Y eso dejaría cubierta la hipótesis de la Policía Marítima, permanentemente. Senadora Esperer. Yo estoy de acuerdo con la redacción que propone el senador Araya, y me parece aún mejor si lo vamos a hacer concordante con redacciones de otros textos legales. Mi problema es que yo entiendo que este inciso final es excepcional y el anterior es lo regular. Son las instituciones que tienen por función permanente el ejercicio del orden público. Entonces, yo creo que, claro, en una interpretación uno podría llevar a decir Directimar está en el inciso segundo, pero creo que por técnica legislativa, si el inciso segundo es para las Fuerzas Armadas en los casos excepcionales que manda la ley y la Constitución, el inciso anterior es donde tiene que estar Directimar. Directimar no ejerce funciones de orden público en la frontera marítima,
en casos excepcionales. Para eso existe su razón de ser. Y por lo tanto yo creo que sí hay que incluir que de la indicación 30 al inciso anterior, yo incluiría la Policía Marítima y en la indicación 32 la haría con la redacción que ha dicho el senador Araya. Eso, Presidenta, gracias. ¿El Ejecutivo tiene opinión? Señora Presidenta, por su intermedio, el Ejecutivo está de acuerdo con la propuesta que ha formulado la senadora Ensperger. Bien, pongamos entonces en votación la número 30 primero. Ya. La presidenta pone en votación la indicación número 30. Señor Araya. Senadora señora Ensperger. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 30. A continuación, corresponde examinar por orden del proyecto la indicación número 31, que es del senador. Sí, que habría que tomar una decisión. Entiende la Secretaría que habría intención de rechazar la 31 porque quieren mantener con ajustes el texto aprobado en general, si estoy entendiendo bien. No, la redacción del senador Sí, Araya. con el ajuste del senador Araya, no sé si, pero hay que votar la indicación 31. Hay que rechazar. Sí. Perdón, solo para claridad, la indicación 31 del senador de Urresti es para suprimir el inciso final, solo el inciso final, del mismo derecho y en iguales condiciones. Ese. Ok. No, tiene, no. Bien, o sea, yo tengo la sensación, o sea, sí, yo la dejaría pendiente por la argumentación del senador, creo que ese es mi problema, independiente que puede sonar. Pero que entonces votemos la 32 con la nueva redacción, si se está aprobada, consecuencialmente se rechaza la otra. Sí, lo que pasa es que a mí lo único que me entra en duda es que el senador cuando pidió autorización, digamos, para estar en la reunión que le pidió el presidente del Senado, no vio que venía su indicación y por lo tanto no dejó la argumentación del por qué pedía suprimirlo. Esa es mi única inquietud. Entonces, si me permiten dejar pendientes 31 y 32 a la espera que llegue el senador y poder resolverlo con la propuesta que hace el senador Araya, que entiendo que es lo que se propone. Yo, Presidenta, entonces le pediría que suspendiéramos la comisión, porque si es así, todas las indicaciones que vienen son del senador Urresti, entonces, donde existe la misma razón, usted también las va a dejar pendiente y no tiene sentido que sigamos avanzando en algo que no vamos a votar. Entonces, o las vemos todas o suspendemos. Presidente, se acaba de votar la indicación número 30, página 33 del texto comparado. Senadora. Gracias, presidente. Estábamos viendo las indicaciones 31 y 32. Respecto de la 32, el senador Araya nos informó y propuso una redacción a la indicación 32 que es del mismo tenor, página 33, que es del mismo tenor de lo que se aprobó en el uso de la fuerza, las reglas del uso de la fuerza.
Y, bueno, tanto el senador Araya como yo manifestamos nuestra intención de aprobarlo con esa redacción, pero la de usted es para suprimir ese derecho. Por eso que la senadora Pascual, ¿no es cierto?, dijo que no las votáramos hasta que usted llegara. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Deje ponerme al día. Pero, perdón, si me ayuda Pedro, que está presidiendo la Comisión de Defensa, en esto, más allá de las indicaciones, hay que ser coherente con la legislación. Pedro, si nos ayudas, perdón, en eso. Sí, presidente. Lo que pasa es que en la Comisión de Defensa y Seguridad nosotros aprobamos una redacción alternativa a esta fórmula de cuando las Fuerzas Armadas se despliegan por protección de infraestructura crítica en estado de excepción, con una fórmula que dice cuando corresponda cumplir funciones de orden público y seguridad interior del Estado por mandato de la Constitución o la ley, de forma tal de poder abarcar todas las hipótesis donde las Fuerzas Armadas se pueden desplegar a cumplir estas tareas, que no son solamente estas tres. ¿Ah? Sí, la actual y futura. Sí, el senador, por lo mismo para ser coherente y que además usted está llevando esa discusión en la Comisión de Defensa, yo retiraría la mía y procedamos a votar la redacción actualizada, y también está la de los senadores Aravena y García. Está votada esa ya. ¿Ah? La 30 está Sí, votada. está votada. Entonces quería pendiente la 31 mía. Yo la retiro. Retirada la indicación número 31. Correspondería entonces, presidente, entiende la Secretaría, votar la 32 con la enmienda que ha sugerido el senador señor Araya. Correcto. Pongámosla en votación en esos términos. Ya. Senador señor Araya, ¿a favor? A favor. Senadora señora Pascual, Me abstengo. abstención. Senadora señora Ensperger, A favor. presidente. A favor. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 1 abstención. Aprobada la indicación número 32. Aprobado. Señoras y señores senadores, deberíamos ir a la página 46 del texto comparado. 46. Está la indicación número 33. La indicación número 33 del señor presidente de la comisión recae en el artículo 37. El artículo 37 encabeza el título tercero de la coordinación intersectorial y señala, voy a leerlo de manera genérica, artículo 37, comisiones técnicas o asesoras interministeriales. El ministro o ministra de Justicia y Derechos Humanos podrá, mediante resolución, crear una o más comisiones técnicas o asesoras interministeriales con el objeto de establecer los lineamientos de la política intersectorial en materia de acceso a la justicia, generar instancias de información, orientación, coordinación, acuerdo para los ministerios e instituciones que lo integran y evaluar el funcionamiento de las líneas de acción y programas disponibles para la población en materia de acceso a la justicia, entre otras materias. Agrega a continuación, sigo en la página 45, en especial podrá contemplarse la implementación de una comisión interministerial en materia de atención de víctimas de delitos. Para el cumplimiento de su función, las comisiones técnicas o asesoras interministeriales podrán requerir la opinión de representantes de los funcionarios del Servicio Nacional de Acceso a Justicia y Defensoría de las Víctimas a través de los mecanismos de participación que se establezcan en la resolución que las creen. El acto administrativo que disponga la creación de estas comisiones deberá establecer su integración, sus objetivos, procedimientos, periodicidad de constitución o plazos en los que deberán desarrollar su labor y las demás normas necesarias para su adecuado funcionamiento. Para los efectos señalados anteriormente, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá solicitar la participación de representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. La Secretaría Ejecutiva de estas comisiones se encontrará radicada en la Subsecretaría de Justicia. Los gastos que rogue el funcionamiento de estas comisiones se financiarán con cargo al presupuesto de la Subsecretaría de Justicia. Eso está aprobado en general. La única indicación que tiene este precepto es la del senador Durresti, que es para incorporar, leo en la página 46, un inciso nuevo. Las comisiones técnicas o asesoras interministeriales deberán rendir cuenta a las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados, facilitando un informe para dicho efecto, con la información y detalle de la gestión por la cual
habrían sido creadas una vez finalizada la labor encomendada. Indicación número 33. Justificar o explicar la indicación. El artículo 37 de la coordinación intersectorial yo creo que es extremadamente lata en las distintas figuras, la relación en que se va a señalar en funcionamiento, líneas de acción, y creo que estas comisiones técnicas, asesoras interministeriales, tienen que tener un correlato de información. Yo no digo que comparezcan directamente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sino que entreguen un informe. Así como tenemos pendiente, no sé si el secretario dio cuenta en la relación que nosotros estamos a propósito del fortalecimiento del Ministerio Público, la capacidad intersectorial de tener un estado de avance, saber qué es lo que ocurre. Creo que las comisiones de constitución de ambas cámaras pueden facilitar o pueden entregar esta capacidad. Me pasa acá el secretario que nosotros despachamos el 24 de septiembre al Ministerio Público, al Fiscal Nacional, un oficio en el cual pedimos antecedentes sobre algunas de estas interrelaciones que todavía no han sido contestados. Yo le pediría ahí al Ejecutivo si nos ayuda, ministro, también sobre todo para en lo posible tenerlo disponible para mañana. Pero la indicación que presentamos, la indicación número 33, va en esa línea, que las comisiones técnicas o asesores interministeriales rindan esa cuenta a las comisiones de Constitución mediante el informe correspondiente. Sí, señor secretario. La Secretaría observa que esta es una solicitud de información y por lo tanto no afecta el ejercicio de atribuciones ministeriales, sino que es recabar información sobre el trabajo y por lo tanto no habría un problema de admisibilidad. Justamente por eso la redactamos en esos términos de información y inmediatamente, ministro, una sugerencia. Aquí hay al menos 2 expresidentes, presidentas, y esta comisión tiene bastante permanencia. Nosotros recibimos, Rodrigo, un conjunto de informes. Yo creo que esta es una técnica que la hemos utilizado dentro de nuestras capacidades legislativas de requerir informes. Permanentemente o periódicamente están llegando informes de distinta naturaleza a esta comisión, que al menos en mi caso, con nuestro equipo, tratamos siempre de revisar esos documentos, estudiarlos, chequearlos, permiten tener una información no a propósito de una crisis, sino de ciertas líneas de comportamiento. Y dentro del mismo Senado, y aquí me puede ayudar Luz, que estuvo en la mesa también, a través de la oficina de presupuesto, se ha discutido obviamente de ayudar a los parlamentarios para tener un avance, un acompañamiento, para que el presupuesto no sea un partir de cero, sino que tener un historial. Y yo creo que también hay un conjunto de informaciones como de esta naturaleza que te permiten ir teniendo un banco de datos propios de información de lo que está ocurriendo en una institución que hemos creado como el reforzamiento de esto. Al menos por ahí va la discusión, la idea de la solicitud de información que hemos hecho a través de esta indicación, y ese es el propósito, digamos, saber qué es lo que pasa en estas comisiones. Hecha esa introducción, señor ministro, la palabra. Señor presidente, por su intermedio, a mí me parece conveniente tener 2 o 3 consideraciones para efectos de evaluar la indicación propuesta. Lo primero que hace la norma del artículo 37 es formalizar algo que hoy día en los hechos simplemente por potestades administrativas generales los ministerios pueden desenvolver, y es crear comisiones asesoras técnicas para determinado desarrollo de política pública. Lo que ha hecho en este caso el proyecto es sincerar, sobre todo con un mecanismo permanente. Lo segundo, que son como comisiones asesoras, son órganos consultivos. Y lo tercero es que creo conveniente hacer una diferencia entre los requerimientos de información regular a las comisiones de Constitución o a las comisiones que estime pertinente el Congreso en contexto de la función pública desempeñada por la Administración, a los requerimientos de información de un órgano consultivo de la Administración. O sea, el artículo 37 es un órgano técnico consultivo para las decisiones que tome el servicio. Entonces,
Si esta es una cláusula de publicidad, no hay problema. Si es una cláusula de requerimiento de información para una comisión consultiva del Ejecutivo, de la Administración Pública, creo yo que hay un tema de resguardar ciertos bordes en este sentido. Y lo digo por lo siguiente, es cierto que yo creo que esto incluso no lo homologaría con el caso del Ministerio Público, porque los casos que tenemos en el proyecto de fortalecimiento de reporte que se han establecido acá es respecto de funciones propias del Ministerio Público, no de comisiones asesoras del Ministerio Público. Y en segundo lugar, los requerimientos de información que se realizan habitualmente por parte de este Congreso hacia el Ejecutivo en el contexto de reportes obligatorios de la Ley de Presupuesto está vinculado a las funciones propias del servicio. Mi única preocupación en relación a esta indicación es el establecer una regla que pueda ser leída como una rendición de cuenta de un órgano consultivo del Ejecutivo al Congreso. Y ahí me parece que no es homologable a las otras figuras de requerimientos de información que se han diseñado en este Congreso en otros proyectos de ley, incluyendo la Ley de Presupuesto. Eso nada más, señor presidente. Gracias, presidente. Yo entiendo, digamos, la buena intención, pero tengo la inquietud, puesto que la forma, o sea, por la definición de las comisiones interasesoras e interministeriales, que la obligación de información, el deberá, digamos, que está puesto que no es facultativo, sino que es una obligación de información a ambas cámaras, puede ser poco flexible porque a veces hay coordinaciones interministeriales que no son y no evacúan sendos informes, sino que es para un tema determinado, entonces pudiera estar como generando que por informar estemos como restringiendo la posibilidad de la coordinación intersectorial más flexible y más cotidiana que pueden tener las instituciones. Distinto sería si la indicación pusiera como, por ejemplo, los estudios evacuados o emanados que permitieran de esas comisiones generar una información relevante para el Congreso. No sé si me explico la distinción, porque el solo hecho de que, voy a poner un ejemplo, el Ministerio de Justicia, junto con el nuevo Servicio de Acceso a la Justicia, se reuniera con el Ministerio del Interior y con otro ministerio más para generar una coordinación de algo, amerita que el informe llegue acá. No sé si me explico. A diferencia que si fuera un estudio emanado a una comisión interministerial o asesora provista por los distintos ministerios del Ejecutivo o un ministerio del Ejecutivo. No sé si me doy a entender la distinción y desde esa perspectiva tiendo a coincidir, digamos, con la inquietud, obviamente, que plantea el Ejecutivo. Por lo tanto, o sea, tal cual como está, a mí no me hace mayor convencimiento de aprobarla. Sin embargo, si se cambiara, digamos, a los informes de estudios, digamos, pudiera ser distinto. No sé si me permite, presidente. Sí, gracias, Claudia. Luz. Gracias, presidente. Yo creo que esta es una indicación de muy fácil despacho. Creo que es fundamental para el Congreso, tanto para la Cámara como para los senadores, tener informe de cómo funcionan las distintas leyes que hemos ido dictando, porque eso te da la posibilidad, los insumos y el fundamento para a lo mejor proponer modificaciones a los proyectos de ley. Yo creo que nunca un informe o una información que uno pueda requerir puede ser conflictiva o complicada. Yo, no sé, puede que hoy día no haya amanecido muy despierta, pero de verdad que no entiendo los reparos que tienen con la indicación. Lo digo sinceramente, generalmente todas las indicaciones de información se aprueban sin mayor discusión, entonces no logro entender cuál es el problema que esta comisión, o a lo mejor que no sea la comisión, que sea el propio Ministerio de Justicia, de quién va a depender, que informe periódicamente, una vez al año o cada 2 años, no tengo idea qué, a estas comisiones de constitución de cómo han funcionado las comisiones técnicas y de asesoras interministeriales. Creo que es un insumo importante, sobre todo para las comisiones de constitución, presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Señor ministro, solo un tema, si nos ayuda también en la redacción.
la indicación señala que las comisiones técnicas o asesoras interministeriales deberán rendir cuenta. Pregunta, yo no sé si es directamente la comisión la titular de eso. Pudiera ser eventualmente el ministerio o quien la presida. Porque dice el artículo 37 dice el ministro de Justicia, de Derechos Humanos podrá mediante resolución crear unas comisiones técnicas asesoras. Sigue siendo la tuición del ministerio. Yo no sé si es la comisión directamente la que va a informar, pero reitero que el objeto de la indicación es información, es claridad y estado de avance de los distintos programas. Ministro. Por su intermedio, señor presidente, las observaciones no son producto de preciosismos, es simplemente por una cuestión de diseño institucional. No es lo mismo que las comisiones asesoras tengan que rendir cuenta directamente a las comisiones que el Ministerio de Justicia deba informar a las comisiones de Constitución sobre los resultados de las comisiones técnicas que hubiese constituido. O sea, yo tengo la impresión de que, para recordar, la estructura del diseño es lo segundo, que es la obligación que tiene el Ejecutivo de rendir cuenta. Esa es mi única observación. Eso. Que no es lo mismo que la comisión técnica sea la que le rinda cuenta acá. Eso era mi única observación. Eso nada más, señor presidente. Perfecto, hay claridad diáfana en esto. Si le parece que sometamos a la votación la indicación, pero señalando, y ahí nos ayuda el ministro en la redacción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deberá informar a las comisiones De Constitución y Legislación. sí, diputado, el resultado de las comisiones técnicos asesoras. Ya. Lo redacta usted, secretario. En definitiva, es el Ministerio de Justicia quien informa lo obrado por las comisiones técnicas o asesoras interministeriales, pero depende, obviamente, y es el que firma y el que transcribe aquello. Correcto. Sí, es el mismo concepto, pero creo que la precisión es el ministerio, no de la comisión. Eso es. En esos términos lo sometemos a votación. Ya, entonces se somete a votación la indicación 33 con las enmiendas planteadas. Senadora Araya. A favor. Senadora Pascual. A favor. Senadora Vesperger. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la indicación número 33 con las enmiendas. Aprobado. Bien. Presidente, correspondería en la misma página continuar con el examen de la indicación número 38. Perdón, de la indicación 34 y 35 que recaen en el artículo 38. El artículo 38, en su inciso primero, tiene 2 indicaciones, las ya indicadas, 34 y 35. Leo el inciso primero aprobado, en general. Celebración de convenios para la realización de prácticas profesionales. El servicio podrá celebrar convenios con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y las clínicas jurídicas de las facultades de Derecho de universidades acreditadas por el Estado por un periodo de al menos 4 años, de conformidad con la ley, para efectos de la realización ante estas instituciones de la práctica profesional de los postulantes al título de abogado o abogada, prevista en el numeral 5 del artículo 523 del Código Orgánico de Tribunales. La primera indicación cambia el verbo rector podrá celebrar por deberá celebrar. Y la segunda indicación, la senadora Vesperger, que es para agregar y que presten asesoría gratuita al público, o sea, por un periodo de al menos 4 años de conformidad con la ley y que presten asesoría gratuita al público. Una observación de la Secretaría respecto a la indicación 34, el cambio del verbo rector está imponiendo un deber a un órgano público que afecta a sus atribuciones, presidente. Yo también, no obstante ser mía, la voy a declarar inadmisible. Retírela, presidente. La retiro mejor. Retirada. Pasemos entonces, presidente, si le parece, a la indicación número 35.
Está agregando la senadora Ebensperger una condición más a las que describe ya el artículo 38 para esos convenios, porque la norma dice el servicio podrá celebrar convenios con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, las clínicas jurídicas, la Facultad de Derecho de universidades acreditadas por el Estado por un periodo de al menos 4 años de conformidad con la ley y que presten asesoría jurídica gratuita al público. Ahí está agregando esa exigencia. Ya. Presidente, yo no sé si sea necesario, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que debiera ser obvio, pero no sé si no está, es así, es un requisito de la esencia, es bueno ponerlo en la ley o no bueno ponerlo en la ley, pero claramente yo creo que si este servicio, que su finalidad es prestar asesoría gratuita, celebra convenios, los convenios con las instituciones con las que celebren, sean públicas o privadas, como viene en el inciso segundo, cuando presten asesoría jurídica no debieran cobrar tampoco. Independiente que sí entiendo que sobre todo algunas facultades de derecho cobran por algunas diligencias. Entonces no sé si ahí se va a enredar o no se va a enredar. La hice como un punto para hacer, pero no tengo problema en que se mantenga o se retire lo que sea mejor para la discusión y para la claridad de la ley. Gracias, presidente. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, efectivamente esos convenios tienen que estar de acuerdo al objeto perseguido por el servicio, de modo que esos cobros son improcedentes. Otra cosa son los cobros administrativos, que son cosas de notificaciones que se pueden realizar, pero desde el punto de vista de la prestación de servicio, esa declaración sería innecesaria, pero creo conveniente para efecto de la historia de la ley tener en consideración que es una competencia la suscripción de convenios en la cual se utiliza la colaboración privada para la función pública que está encomendada y por lo tanto no se puede alterar ni el propósito ni tampoco la modalidad a través de la cual ella se desenvuelve. De modo tal que si el servicio es gratuito no se puede mediante estos convenios transformar en derecho a cobro porque al final del día es el medio a través del cual el Estado presta igualmente los servicios. Eso nada más, señor presidente. Presidente, yo retiro la indicación en el sentido que lo que ha señalado el ministro, ¿no es cierto?, es de la esencia del proyecto y por lo tanto va a quedar en la historia de la ley y sería redundante la indicación. Retirada. Se retira la 35 igual que la 34. Corresponde, presidente, pasar a la página siguiente, el texto comparado, página 47. Seguimos en el artículo 38. El inciso segundo dice así, voy a leerlo, estoy leyendo la página 47. Asimismo, podrá celebrar para estos fines convenios con otros organismos estatales, instituciones públicas o privadas sin fines de lucro, en aquellos casos en que las prácticas profesionales desarrolladas ante estos tengan por objeto facilitar el acceso a la justicia, proveyendo asesoría y representación jurídica gratuita a quienes no puedan procurársela por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección a que se refiere el artículo 18. La indicación número 36 de la honorable senadora señora Allende es para intercalar un inciso tercero nuevo, que diría lo siguiente. En dicho caso, podrán desarrollarse las prácticas en plazos y modalidades de realización acorde a las funciones que deba desarrollar y deberán cumplirse igualmente los estándares para el cumplimiento de la práctica. Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo considera que la redacción de esa indicación podría dar a un equívoco interpretativo en términos de someter exigencias de práctica a acuerdos convencionales, cuando de conformidad al artículo 523, número 5 del Código Orgánico de Tribunales, la práctica está regulada en reglamento, de modo tal que pareciera que esa indicación suponer que podrían existir mediante medios convencionales mecanismos distintos, alternativos al cumplimiento de la regulación general y en consecuencia el Ejecutivo considera inconveniente aprobar una indicación de ese tenor. Nada más, señor presidente. Luz, antes de dar la palabra, yo avanzo un poco al objetivo que tengo en la indicación siguiente. Me permito saltar solo como referencia antes de dar la palabra, Luz, para ver si apuntas en algo en ese sentido, que yo digo que los convenios celebrados entre el servicio y las instituciones
que se menciona en este artículo deberán considerar una estandarización en torno a las exigencias y competencias que deben ser observadas por los profesionales y excepcionalmente por los postulantes a la práctica de abogado. Es distinta, pero también va en una línea de establecer ciertas condiciones estándares. El ministro hace la referencia al reglamento que establece el Código Orgánico de Tribunales. Si está considerado dentro de eso, yo no tengo inconvenientes de someter a discusión o tener esa visión. Luz, perdona. Sí, presidente, un poco yéndome a lo más macro, nosotros habíamos quedado indicaciones atrás que aquí íbamos a discutir la conveniencia o no de mantener o no estos convenios con instituciones privadas, o si lo dejábamos solo sujeto a otras instituciones públicas. Entonces quisiera recordar eso para ver si este era el artículo. Habían dicho que en este artículo debíamos dar la discusión. Ministro. Señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, me quiero hacer cargo de la referencia a la cual usted hace mención de la otra indicación. La única preocupación que tiene el Ejecutivo en redacciones de ese estilo es que se considere, no es lo mismo que el convenio defina estándares a que el convenio incorpore los estándares. O sea, los estándares debieran ser común a todo, con indiferencia si existe convenio o no existe convenio, para quienes deban cumplir. Entonces, la redacción de esta segunda indicación pareciera dar a entender que esos estándares van asociados al convenio y lo que nosotros creemos conveniente es no convencionalizar, porque si no sería muy heterogéneo dependiendo con quién se suscriba. Y enseguida, efectivamente, la pregunta, la inquietud planteada por la senadora es correcta, que este era el momento en que íbamos a discutir. Nosotros dimos un listado general de aquellas instituciones que tienen convenio, particularmente con la Corporación de la Región Metropolitana. Por eso está distribuido en esas regiones donde existe con instituciones privadas. El Ejecutivo considera que es conveniente mantener esa posibilidad, pero sujeto a los estándares definidos en común para todo el sistema, en el fondo, ¿no? Esto es relevante porque quiero recordar que en el caso de los convenios con las universidades, la naturaleza jurídica de la universidad también es relevante. Ahí lo relevante es en la naturaleza de la acreditación para efecto de la suscripción y no el sujeto jurídico público-privado de quién es. Pero eso es esencialmente como el panorama general. Yo no sé si... Ministro, si alguien más de su equipo quiere intervenir. Adelante. Gracias, ministro, presidente, por su intermedio. Comentar que las corporaciones de asistencia judicial, lo que comentábamos el otro día, al ser 4, tienen distintos convenios y distinta ejecución de los convenios según Consejo Directivo de Intervención. Eso quiere decir que en la Metro existe una multiplicidad de convenios que tienen que ver con el acceso a la justicia, centrado principalmente en instituciones públicas, como lo llamaba la atención la senadora Vesperger, con excepción del Servicio de Jesuita Migrante. Sin embargo, en el norte del país, los convenios tienen más que ver con prestación en universidades y convenios con universidades, lo que facilitan el acceso a la justicia a las personas. En el norte tenemos con la Universidad de Tarapacá, con la Universidad de Arturo Prat, etcétera, que son públicas. Y lo que hacen es facilitar la prestación también de acceso a la justicia directamente a las personas. La Universidad de Aconcagua, estaba leyendo distintas universidades. En Biobío, en cambio, el Consejo Directivo no ha sido muy fácil de aceptar la suscripción de convenios para la ejecución de la práctica, porque ha tenido, como también lo comentaban, otras características esa práctica, va centrada mucho más en el estudiante más que en el acceso a la justicia. Me parece relevante indicar que los convenios en general han sido una fórmula de facilitar el acceso a las personas. Sin embargo, creemos que con el nuevo servicio sería importante ponerle ciertos cotos a la suscripción de convenios.
justamente para que sea este órgano nacional quien pueda distribuir de mejor manera la prestación del acceso a la justicia. Eso nada más. Presidente, yo comparto la última afirmación y no sé cómo, si es por su indicación o como dice el presidente, pero yo creo que es importante estandarizar en algún lado, en el reglamento o en el convenio, donde el ministro estime, pero estandarizar las exigencias de las prácticas cuando no se hacen en la corporación. Hay algunos lugares, ¿no es cierto?, que hay convenios con servicios públicos y esas postulantes que hacen la práctica ahí no ven nada legal. Terminan sentados en un escritorio atendiendo a los vecinos que van a reclamar lo que ese servicio hace, como una OIRS. Entonces, claro, el postulante está 6 meses en ese servicio, pero esa práctica yo creo que no le aportó nada a él. ¿No es cierto? Por cierto, ayudó al servicio. Pero a mí me parece que para que la práctica cumpla con los requisitos, está bien, no necesariamente tiene que tramitar. Por ejemplo, conozco el convenio con la superintendencia, la que era de quiebra, de reemprendimiento y no sé qué. Sí, que efectivamente realizan pegas jurídicas. Atienden a las personas, las ayudan cuando hay una persona natural, de escasos recursos, que quiere, ¿no es cierto?, avanzar en su insolvencia, en fin. Pero hay otras que no. Entonces, vuelvo a decir, no sé dónde ni cómo, pero creo que es importante que queden claras las exigencias y que el servicio, que algo tiene que decir, me imagino, no basta con que el jefe superior del servicio con el que se tiene el convenio apruebe la práctica, sino que tiene que haber un informe más completo de cuáles fueron las labores que ese postulante realizó. Eso, presidente. Gracias, presidenta. En esa misma línea y para ver cómo sometemos a discusión o a votación estas dos indicaciones, la 36 y la 37, el artículo final del 38, bien digo, señala que el director o directora nacional deberá establecer mediante una o más resoluciones los procedimientos internos de homologación de las prácticas profesionales que se realicen ante estas instituciones para efectos de la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento y la aprobación o rechazo de estas por parte de los directores o directoras regionales. Yo creo entender, y si dejamos claro en la historia de la ley, que en esa resolución deberá contener estos elementos de estandarización, de claridad para efectos de que no exista tanta asimetría en materia de las prácticas y que se vele por el buen servicio, pero también por la correcta formación del postulante. Yo no tendría inconveniente en ese sentido, si se aclara eso, ministro, inmediatamente de retirar la 37 en aras de entender que el inciso final es claro y preciso en esos términos. Ministro. Señor presidente, por su intermedio, sí, el Ejecutivo comparte la interpretación que usted ha hecho, pero también, si la Comisión lo considera pertinente, probablemente reforzar un punto en relación a estos convenios, si me permite. Sin perjuicio que lo podamos revisar con más calma con la Secretaría, quizás pudiera agregarse al inciso final actual, que es el que fija que el director o directora nacional deberá establecer mediante una o más resoluciones los procedimientos internos de homologación de las prácticas profesionales. A continuación del punto aparte que pasaría a ser seguido, algo así como se entenderá incorporado a los convenios las resoluciones que dicte el director o directora nacional fijando estándares de ejecución sobre la práctica profesional. De ese modo se incorporan a tales convenios las exigencias uniformes que han de regir la ejecución de la práctica profesional, tanto se realicen dentro del servicio como fuera de él. Sin perjuicio de revisarla con más calma, algo así como se entenderá incorporado a los convenios las resoluciones que el director nacional dicte para fijar estándares sobre ejecución de la práctica profesional. Incorporado, sí. Sí, que se entenderá parte, sí. Ok.
Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo considera necesario mantener la regla. De hecho, el inciso primero, entiendo que señala que la suscripción de convenios podrá realizarse con instituciones inciso segundo, de derecho privado sin fines de lucro y que cumpla con los estándares. Lo relevante para nosotros es más bien el cumplimiento de los estándares y los fines de acceso a la justicia, en concreto para efectos de las prácticas. Perfecto, quedaría claro con eso, senadora, y si le parece que votáramos votaríamos en contra la 36, retirada la 37 y someteríamos a votación el punto Los criterios seguido con los criterios que ha señalado el Ejecutivo de que se entenderán incorporados y formarán parte del convenio. ¿Cómo usted lo redactó? Ya. Habría- Usted no retire, que la aprobamos con esa redacción. Muy bien, muy bien. Ya, entonces en votación la 36. Ya. Sí. Ya. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para rechazar la indicación ya. 5-0. Senadora Araya, senadora Pascual, senador Galilea, senadora Bensperger, senador Durresti, rechazada. La indicación 37 se propone aprobarla con enmiendas, con la redacción que ha sugerido el Ejecutivo y que se agregaría al inciso final, una oración que comenzaría así: se entenderán incorporados y formarán parte o algo parecido de los convenios, las resoluciones del director nacional, y continuaría según la redacción que en primer lugar presentó el Ejecutivo. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para aprobar la indicación 37 con esa enmienda? ¿Habría acuerdo? Unánime, ya. Senador Araya, senadora Pascual, senador Galilea, senadora Bensperger, senador Durresti. Aprobada entonces la indicación número 37. Pasamos ahora a la indicación número 38 y que está relacionada también con la indicación número 39, que establecen una serie de reglas y derechos respecto de la forma en que se deben ejercer las prácticas profesionales. La primera de ellas es la indicación 38 de la senadora señora Allende. Estoy leyendo la página 48. Dice así: es para agregar un artículo nuevo, sería un 38 bis. Los postulantes tendrán derecho a un trato digno en el desarrollo de su práctica, criterios objetivos de evaluación, condiciones materiales adecuadas, un ambiente libre de acoso sexual, laboral o violencia, seguros de salud, alimentación y transporte, o asignación compensatoria de ellos, y serán informados acerca de los objetivos y forma de realización de sus funciones, modalidades de evaluación de sus derechos y deberes y protocolos de atención de usuarios, entre otras materias. Asimismo, deberán tener un trato respetuoso y digno con los usuarios, patrocinados, magistrados, tutores u otros funcionarios, entregarles información veraz y completa y desempeñar una conducta ética conforme a las normas que regulan la profesión. Presidente, la Secretaría tiene dudas sobre la admisibilidad. Ustedes saben que... Eso ya, porque está poniendo aquí una exigencia que supongo yo es del área fiscal: seguros de salud, alimentación, transporte o asignación compensatoria de ellos. Obviamente la Secretaría no se pronuncia sobre el mérito o la bondad de esto, sino que sobre si implica o no recursos. Eso, presidente. Sí, gracias Rodrigo por la prevención. También corresponde a esta Secretaría evaluarla para efectos de la admisibilidad o inadmisibilidad. Yo la voy a declarar inadmisible por los términos que hay que ser riguroso. No obstante, yo tengo una indicación siguiente en que reforzamos más bien... reforzamos medidas más bien
más bien medidas de protección, de derechos de los postulantes, situaciones de esa naturaleza. Y antes de darle la palabra a Luz, el ministro nos hacía una referencia en la sesión anterior, si mal no recuerdo, que no obstante que nosotros estamos pidiendo, principalmente para los estudiantes, bonos y situaciones de transporte, hacía el ministro una referencia en relación a la condición de que mantiene la condición de estudiantes, podría mantener la condición al ser postulantes en materia de locomoción y becas, y creo que hay otra, ahí le doy la palabra al ministro. Escuchemos a Claudia y vemos esta situación que la habíamos recogido también con el planteamiento que nos habían hecho algunas federaciones de estudiantes de Derecho. Claudia, Luz y luego al ministro. Sí, gracias, presidente. Yo muy breve, obviamente no es sobre la discusión de la admisibilidad o no de la indicación, sino que precisamente algunos elementos del fondo de lo que busca la indicación a propósito de poder ser incorporado, si tiene a bien el Ejecutivo, en materia de los reglamentos y las resoluciones que dicten los distintos directores en estos ámbitos, puesto que lo que denota esta indicación, y entiendo que también es el tenor de la suya, presidente, es un poco poner en cuestión y poner para la resolución, la solución en buena lid, planteamientos que hicieron los estudiantes en función de no solo parámetros objetivizables de evaluación, sino que al mismo tiempo también tratos dignos y justos, digamos, en esta materia. Insisto, no tiene que ver con la inadmisibilidad, sino que más bien que en lo que correspondería luego generar por la vía por potestad reglamentaria, pudieran ser tomados en cuenta lo que deje la historia de la ley en esta materia que se escuchó en audiencias y todo. Gracias, presidente. Gracias. Luz. Sí, presidente, no, yo simplemente compartiendo la inadmisibilidad de la indicación, solo decir que algún día a lo mejor debiera estudiarse esto, ¿no es cierto?, porque los estudiantes de Derecho, licenciatura, como quieran llamarle a la carrera, son los únicos que hacen esta práctica gratuita. Hoy día existe además la Defensoría Penal Pública, pero en mi tiempo yo, después de hacer la práctica, juré y me nombraron abogado de turno, también gratuito. Entonces, ¿es injusto o es arbitrario en relación a las prácticas que exigen las otras carreras, ¿no es cierto?, en que no son grandes cantidades, pero sí son sumas pequeñas que le permiten, entre otras cosas, a los estudiantes financiar la locomoción y la alimentación. Eso nomás, presidente. Un pequeño reconocimiento a los postulantes en práctica. Ministro, tal vez para ser ordenados y pronunciarnos, darle la palabra al ministro más bien por la otra indicación, que al menos yo creo que no es inadmisible. Se declara inadmisible la 38 por parte de esta presidencia. Paso a la lectura. La 39, y aquí, ministro, yo le pediría una opinión que, sin perjuicio de que es el reglamento, señala que la práctica profesional se encontrará regulada a través de un reglamento que irá ser dictado al efecto, y durante la práctica los postulantes deberán recibir un trato respetuoso de parte de sus jefes, sus patrocinados y el resto de los postulantes. Desarrollamos un conjunto de normas de buena convivencia, pero también de respeto de derechos. Muchas veces es una situación es un limbo jurídico el que viven los postulantes. Hacia allá al menos va la indicación. En ese sentido le doy la palabra. Señor presidente, por su intermedio el Ejecutivo está de acuerdo con el propósito perseguido por la indicación, y de hecho que yo creo que en algún sentido también incorpora de las inquietudes que se han planteado con anterioridad por su intermedio, señor presidente, por parte de la senadora Pascual, y que estaban contenidos en la indicación de la senadora Allende, además de la inquietud planteada por la senadora Bensberger. Recordar simplemente que además en el caso del abogado de turno, que no solo uno, que es inconstitucional, pero que además de hacer la práctica, curiosamente el abogado de turno siempre recaía en los abogados y abogadas recién tituladas. Entonces, además de la práctica, inmediatamente y efectivamente, porque había muchas libertades que alegar. Yo solo destacaría un aspecto que me parece que es relevante, además de los énfasis que ustedes han señalado sobre derechos de los postulantes,
Quizás nosotros podemos ver una indicación un poco más adelante. Para efectos legales se entenderá que mientras se encuentra ejerciendo la práctica profesional, se entenderá que tiene la condición de estudiante para todos los efectos legales. Esto significa para que pueda ser homologado con otras ayudas públicas, etcétera. Creo que es una manera de poder, de esa calificación. La condición de estudiante. Sí, en el fondo para efecto que pueda acceder a becas y ese tipo de cosas. Ministro, pero solo que creo que es esa indicación o esa redacción facilita una serie de indicaciones o deja sin efecto una serie de indicaciones en que nosotros insistimos en esa línea. Si eso va en un transitorio o en algún articulado, creo que ayudaría mucho porque no estamos innovando, sino simplemente se le está reconociendo esa condición para todos los efectos legales. Se está considerando esa reputación para efectos legales, porque igualmente siguen siendo personas que tienen que la práctica profesional tiene una condición, una dimensión profesional, pero tiene una dimensión educativa muy significativa. Y lo siguiente que quiero, para efectos de esta conversación y diálogo, y por lo tanto, para efectos de la historia de la ley, el Ejecutivo considera que la indicación planteada que se está discutiendo ahora va en el sentido correcto, pero además considerando que también forma, no solo hay una posición de derechos por parte de los practicantes, sino que también de deberes, que es el inciso final sobre las obligaciones éticas en el desempeño de la práctica, en otros términos, que dadas las labores de asesoría que ellos realizan o representación, están sujetos también a las obligaciones éticas propias de la profesión legal. Es un buen momento para tener conciencia de ese tipo de cosas. Eso nada más, señor presidente. Gracias, ministro. Ahora, ¿cómo lo traducimos esto en redacción? Dejémosla pendiente hasta que ingrese la indicación del ministro. Sí, ministro, en esa línea, a sugerencia de los senadores, nosotros declaramos inadmisible la 38, yo dejaría pendiente la 39 y la 40, digamos, ni un problema de... 40 es inadmisible. Pero espérese, vamos por partes. Dejaría pendiente la 39 para efecto de que usted pudiera patrocinar, creo que una indicación de la calidad de estudiantes, si eso va en esa línea, se caen las dos indicaciones por ser innecesarias. Señor presidente, por su intermedio, el Ejecutivo va a buscar una alternativa de redacción a un inciso de esta indicación, en el entendido de que se imputa legalmente para efectos de, sin que implique una medida adicional de obligaciones. Es simplemente eso y la traemos para la sesión que sigue. Sí. Innecesario. Presidente, les pido que vayamos a la página 50. Correspondería iniciar el estudio de la indicación 41 de la senadora Bensperger, que intercala, agrega un título nuevo del título cuarto de la protección de víctimas, que tiene varios artículos. Hago presente a sus señorías que este artículo fue consultado también en las normas que debería informar el Ministerio Público, porque hay acciones en conjunto. Lo hago presente porque si iniciamos el estudio de esto, claro. Luz, una sugerencia, yo tenía acá un texto, la 34, la 41 y la 45 están incluidas en la consulta del Ministerio Público. ¿Le parece tal vez que esperemos la respuesta y entramos a la discusión con esa opinión? Adelantamos, no, es la 34, la 41 y la 45, de acuerdo al oficio que nosotros... Nosotros hicimos la consulta, pero ahí tiene el oficio, presidente. No, creo que te lo devolví, Rodrigo. Ya. Este es. Acá está. Sí, mencionamos algunas disposiciones, entre otras, si les quiere les leo. Con ocasión del análisis y las indicaciones presentadas, se ha propuesto a la aprobación en su artículo 26 de la indicación número 29, que fue la última que se vio. Asimismo, el referido proyecto contiene otros preceptos que se vinculan al nuevo servicio con el Ministerio Público. Por ejemplo,
37, 38, indicación 41, a modo de ejemplar están puestas. ¿Podría el Ministerio Público querer observar otras también? Eso, presidente. Por eso, esa referencia, Luz, ver si entramos a verla derechamente o esperamos la respuesta. No, presidente, comparto con usted, esperemos la respuesta. Yo solamente quiero decir que esta indicación es un título, ya que el proyecto es que crea el Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, pero de Defensoría de las Víctimas como que no existe nada. Entonces, más que, pero poco. Entonces aquí lo que hacemos nosotros es consolidar en un título que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo. Me gustaría que el Ejecutivo igual revisara bien acá. Son normas que existen en otros cuerpos legales que están desperdigados, y aquí como de alguna manera los consolidamos estableciendo claramente los derechos de las víctimas, definición de víctima, etcétera, presidente. Pero creemos importante que exista un capítulo como tal con este título y con una normativa que al menos establezca el derecho de las víctimas. Gracias. Sí, señor presidente, por su intermedio, sin perjuicio que quede pendiente, solo tener en consideración que la denominación víctima para los efectos de este proyecto va más allá de las calificaciones jurídicas del Código Procesal Penal. Las indicaciones que están planteadas ahí como que consolidan un modelo de víctima pensada desde el Código Procesal Penal. Entonces, nuestra única preocupación, y yo entiendo bien el propósito que persigue la senadora por su intermedio, señor presidente, es que termine siendo una regulación más restrictiva. Sobre todo teniendo en consideración que, como vuestra señoría bien saben, y nosotros los pusimos originalmente, la mayoría de los recursos de este servicio que se incorporaron en el último informe financiero está vinculado a Defensoría de las Víctimas. Entonces, yo lo tendría presente en dos sentidos. En primero, la respuesta del Ministerio Público, y en segundo lugar, también el modelo de gestión de casos de víctimas que tiene incorporado este proyecto de ley. Solo hago esta prevención simplemente para que podamos observar la figura de la víctima en esa dimensión. Nada más, señor presidente. Perfecto, lo dejamos pendiente y lo vemos en esa línea. Seguimos, secretario. Señor presidente, las indicaciones 42 y 43 habían sido retiradas en su oportunidad. Deberíamos pasar a la indicación número 44, página 76 del texto comparado. Salimos de la ley que crea el servicio y pasamos a las normativas que suponen la adecuación de otras disposiciones. 76. Estamos en un artículo 113. El texto aprobado en general modifica el artículo 113. El artículo 113 vigente dice eliminación del registro y sanciones. Los mediadores inscritos serán eliminados del registro por el Ministerio de Justicia en caso de fallecimiento o renuncia. Asimismo, serán eliminados del registro en caso de pérdida de los requisitos exigidos para la inscripción o por la cancelación de la misma decretadas por la Corte de Apelaciones competente. Aquí se sustituía la expresión Ministerio de Justicia por Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Estamos en la página 76. La señora vicepresidenta de la República ha presentado la indicación número 44 para sustituir este número 4 por el siguiente. Número 4, en el artículo 113, sustitúyese en el inciso primero la expresión Ministerio de Justicia por Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Después agrega, página siguiente, en el inciso 1, 2, 3, hace una sustitución también de la mención a Secretaría Regional Ministerial de Justicia por el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Y finalmente en el inciso antepenúltimo también se cambia la referencia a Secretaría Regional Ministerial de Justicia por el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Presidente, estas indicaciones son, a juicio de la Secretaría, indicaciones de adecuación de forma que responderían a la lógica de que la función ahora la cumple el mencionado servicio, y se ha
el Ejecutivo ha detectado que habían otros incisos de este artículo 113 en que había que hacer el ajuste del inciso primero y por lo tanto está proponiendo los ajustes en las secciones correspondientes que yo he mencionado. Indicación 44. Sí, yo también lo considero así, secretario. Solo una referencia, ministro, no hay problema de someterlo a votación, pero habíamos quedado pendiente con la indicación número 7 del artículo 7 en relación a la subdirección y mecanismos colaborativos de resolución de conflictos. Yo he hecho dos indicaciones, la 7 y la 9, en relación a la importancia de la mediación como un elemento importante en este nuevo andamiaje para efectos de resolución mediante la mediación de conflictos que facilita, que evita la prolongación y la institucionalización de causas. También con el informe financiero se tiende o se insta a esta medida para efectos de tener una capacidad de que las corporaciones, al menos así las entiendo yo, o al menos así las viví yo, que en la medida que están dotadas de capacidades de mediación, de buenos profesionales, de buena infraestructura, facilitan, resuelven. No sé si es aplicable el concepto, eran esos juzgados de paz que van resolviendo el conflicto y no judicializándolo y eternamente sometiéndolo a procedimientos. Al no ser, al ser gratuito, obviamente la idea es no valerse de la prolongación ad eternum de conflictos con los intereses económicos que a veces existen. Solo hago la referencia si estas adecuaciones no inciden después en la discusión abierta que quedaba del 7 y del 9. Si es así, las ponemos en votación. Si le parece, ministro, no tengo inconveniente porque son adecuatorias. En votación. El presidente pone en votación la indicación número 44 del Ejecutivo. Senador señor Araya. Senadora señora Pascual. A favor. Senador señor Galilea. Senadora Ebensperger. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 44. Sí, aprobado. Tiene una consulta la senadora Luz. Sí, presidente, la memoria me engaña, ¿no es cierto? Pero en proyectos que vimos hace un tiempo atrás, varias veces recibimos a representantes de los mediadores que tenían muchas dudas y siempre en esos proyectos les dijimos que cuando se vieran otros proyectos, porque esos proyectos no modificaban la ley de mediación. Algunas eran razonables, o todas eran razonables, podría uno estar de acuerdo o no de acuerdo con ellas, ¿no es cierto? Pero ¿no es este el proyecto en que podíamos ayudar a resolver alguno de sus problemas? Ahora, porque las modificaciones que se están haciendo son formales, ¿no es cierto? Pero si ya estamos modificando la ley, y al haberle dicho que cuando viéramos alguna ley que modificaba la ley de mediaciones íbamos a ver esas inquietudes, ¿no es este el proyecto? Esa es mi consulta, no estoy diciendo que lo sea. Señor presidente, por su intermedio, nosotros entendemos que esas inquietudes están planteadas asociadas al mecanismo de mediación en general. Para eso hay un proyecto en específico, de hecho. Claro, sí, el punto tiene que ver con la regulación más sustantiva. La regulación de este proyecto es una regulación orgánica. Sin embargo, el Ejecutivo considera, y esto creo que esto es un aspecto que es relevante, pero que excede a este proyecto, que aun cuando nosotros relevemos a una parte en el organigrama muy significativa la mediación y los mecanismos de resolución alternativa de controversia, Chile tiene que hacer un esfuerzo por incentivar adecuadamente ello. El país es un país que institucionaliza mucho sus conflictos jurisdiccionales. De hecho, la evidencia lo que demuestra para Chile es que las personas tienden a no generar condiciones para el uso de mecanismos de resolución alternativa. Para eso está el proyecto de mediación que el Ejecutivo considera que es necesario avanzar, pero las inquietudes planteadas son inquietudes que están asociadas a ese proyecto en términos de extensión.
y no a este proyecto en particular. Sí, lo presentó la administración anterior, nosotros consideramos que está dentro de la línea. ¿Está en la Cámara? Sí, yo creo que está en la Cámara. Sí, en la Cámara. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra? Continuamos con la indicación 35, que está en la página 81. Es una de las senadoras, señora Vesperger. ¿Y las tuyas no las vamos a...? No, que las indicaciones que yo he planteado, hay que ver la admisibilidad por parte de si las patrocina el Ejecutivo, que dice en relación con la creación de la Subdirección de Mecanismos Colaborativos y Resolución de Conflictos. Es correcto, es escalar un poco darle la categoría de dirección o de subdirección. Gracias, presidente. Página 81, el texto comparado, hay una indicación de la senadora Vesperger para intercalar un artículo 43 nuevo y que introduce modificaciones al Código Procesal Penal. Se refiere también al tema de la protección de las víctimas, el amparo de la víctima y su familia. ¿Entiende la Secretaría, salvo mejor lectura de la senadora Vesperger, que está relacionada con la indicación 41, esta materia? Entonces, sí, debiera seguir la suerte de lo principal. Perfecto, la dejamos pendiente. Pendiente, entonces, la indicación número 45. Deberíamos pasar ahora a la indicación número 45A, que es de la senadora señora Pascual. Les digo inmediatamente, página 91 y 92. La indicación recae en el artículo 9. Es una indicación, el artículo 9 dice: faculta al presidente de la República para que, dentro del plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y suscritos por el Ministerio de Hacienda, establezcan la forma en que se llevará a cabo el traspaso señalado en el artículo anterior y la época en que éste será efectivo. Él o los referidos decretos con fuerza de ley podrá además fijar la dotación máxima de personal del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. La senadora señora Pascual, entiende la Secretaría, está regulando con mayor detalle los derechos que se regulan en esta materia de traspaso, pero en el inciso final hacía alusión a los grados máximos y mínimos de la escala única de remuneraciones del decreto ley 249. En sesiones pasadas se discutió sobre el régimen de remuneraciones y se aceptó la vigencia de un decreto ley del año 1977 y esta parte de la declaración se convino que era inadmisible. En todo caso, recuerdo a sus señorías que una parte de la indicación de la senadora Pascual en esa ocasión se aprobó, que eran los criterios de objetividad en la fijación de esas remuneraciones a la luz de lo que establece la ley de bases, como oportunamente señaló el señor ministro de Justicia. Teniendo a la vista esa razón y además porque regula materias que son de la iniciativa del Ejecutivo, por lo que yo ya he indicado, la Secretaría estima o considera que estaríamos en la condición también de ser una materia inadmisible, señor presidente. Antes de la declaratoria, me gustaría escuchar a la senadora para efectos del propósito de la indicación. Y Claudia, tal vez si te refieres también a la... porque tienes otra... Usted es la A y la otra es la B. O no sé si... Claro, no sé si la 45B también cabe dentro de la misma situación. No, son distintos. No, son distintos. Veamos la 45A. Bueno, gracias, presidente. El objeto de esta indicación, al igual que la que hacía referencia el secretario hace breves segundos, era precisamente adecuar las normas transitorias, que siempre son potestad, por cierto, del Ejecutivo, digamos, en términos de los DFL, etcétera, etcétera,
al sistema de remuneraciones bajo el esquema de escala única de remuneraciones, como es en el resto de los servicios. Y por lo tanto, lo que se buscaba, digamos, era la normalidad en comparación a los otros servicios. Por cierto, esta indicación era absolutamente coordinada y compatible con la primera, en tanto la primera se cae, esta se hace incompatible, pero yo solo quiero reiterar una argumentación del momento en la indicación anterior, que yo entiendo, digamos, la situación especial que tiene este servicio a propósito también de subsumir por primera vez en este servicio a las corporaciones de asistencia judicial que tienen un régimen de contratación distinto al resto de los funcionarios públicos. Pero solo quiero plantear que en algún momento el Estado tiene que hacer una discusión más profunda en esta materia, puesto que yo no soy parte de seguir generando más de un estatuto diferenciado en materia de los funcionarios públicos. Creo que ese es un problema a la larga para el Estado, creo que es un problema de distinción entre funcionarios públicos que no corresponde y por lo tanto esto hay que ponerle coto en algún minuto. Yo puedo entender la situación hoy día, que lo que sí quedó claro, y quiero dejarlo para tranquilidad también de los funcionarios y las funcionarias, los trabajadores y las trabajadoras que son parte de este nuevo servicio, que van a ser parte de este nuevo servicio, que en ningún caso esta nueva ley va a generar desmedro de sus condiciones actuales, ni rebaja de sus sueldos, ni nada. Todo es a partir de lo que ya está, digamos. Pero que en algún minuto discutamos esto con mayor profundidad como Estado, que excede al debate solo de este servicio, por cierto, lo tengo claro, pero quiero dejarlo, que esa era mi intención, presidente, porque me parece que es muy razonable discutirlo, no en vano es parte de las demandas históricas de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Esta Secretaría va a declarar inadmisible la indicación. Prefiero que me la declare inadmisible que innecesaria para no afectar mi autoestima. Muchas gracias. La vamos a declarar inadmisible. Continuamos, nos queda. Sí. Presidente, les pido que vayan a la página 94 del texto comparado. Estamos en el artículo 11, está la regulación de los traspasos a que se refieren los artículos 3º, 9º y 10º transitorio de esta ley, quedarán sujetas a las siguientes restricciones. Y la primera de ellas señala lo siguiente: no podrán tener como consecuencia ni podrán ser considerados como causal de término de servicio o cese de funciones o término de la relación laboral. La senadora señora Pascual agrega una hipótesis que entiende la Secretaría en la lógica de las figuras que se pueden generar en el momento en que se da término a unos servicios y se inaugura otro, que es la hipótesis de la supresión de cargos. Y por lo tanto propone que término de servicio, supresión de cargos o cese de funciones, o de término de la relación laboral. Eso es la indicación 45B de la senadora Pascual. Claudia. Sí, presidente. Bueno, esto tenía un efecto, pero también está ligado a la votación anterior, por lo tanto ya no cumple el efecto y la retiro mejor, por favor. Sí, perfecto. Y vamos al 46, Sí, página 101. claro. Leo la indicación de la senadora señora Allende, que es para agregar un artículo transitorio nuevo. Dice así: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá dictar un reglamento dentro del plazo de 6 meses de la dictación de la presente ley que regule la realización de las prácticas, sus evaluaciones, protocolos de atención, seguros de accidentes, derechos y obligaciones, condiciones de seguridad y salud, proporcionamiento de colación y movilización o asignación compensatoria, entre otras materias. Está en concordancia con lo que la indicación de que ella había presentado con anterioridad y que ustedes declararon inadmisible. Se declara inadmisible por los mismos términos. Ya, declarada inadmisible. La indicación número 47 es del senador señor Durresti,
para agregar una disposición transitoria. Leo en la página 102 del texto comparado. El reglamento de práctica profesional deberá ser actualizado dentro de un año de publicada la presente ley a través de un proceso participativo en conjunto con el Colegio de Abogados y los centros de estudiantes de Derecho. La Secretaría tiene dudas, presidente. Aquí vuelvo a insistir, no sobre el fondo, sino que el ejercicio de la potestad reglamentaria es un atributo del presidente de la República y sin perjuicio que el Ejecutivo, para elaborar esto, puede hacer las consultas correspondientes, someter el ejercicio de esa facultad a una obligación de tipo legal. La Secretaría estima que podría causar un conflicto con la norma constitucional y el ejercicio de la potestad reglamentaria. Para hacerlo concordante con las indicaciones anteriores en términos que el Ejecutivo va a traer una redacción para asimilar el periodo de práctica con efectos de calidad de estudiante y con eso tener los beneficios, yo estaría en condiciones de retirarla. Solo, ministro, eso se salva con esa indicación que ustedes van a redactar, pero creo que es importante la participación y también se nos ayuda, también colegas, en el reglamento. Yo creo que tanto el colegio como los centros de alumnos, como los interesados en definitiva, de qué manera participan en la actualización. Si hay, obviamente hay reglas laborales, administrativas que tienen que cumplirse, eso es de cajón. Pero busquemos alguna fórmula que pueda incorporar de mejor manera a los usuarios, que son los estudiantes, los egresados, en esta discusión. A mí me anima esa voluntad, que creo que es lo que hemos tratado de hacer con la beca, o con el pasaje, o con el seguro, con tal o cual situación. Son los estudiantes mejor que el ministerio, propiamente tal, los que saben dónde están haciendo las prácticas, si están siendo buenas, lo que decía Lu en su momento, algunas prácticas que se hacen detrás de un escritorio y que no se aprende nada, versus la práctica interactiva, litigando, que es enriquecedora. Ministro. No es lo mismo participar con una dimensión prospectiva a que participar con una dimensión retrospectiva. Eso se llama experiencia. Y lo segundo, solo un par de precisiones. Yo, el Ejecutivo, va a hacer una evaluación en los términos de la indicación. Creo conveniente que esto, simplemente por la corrección, no es un colegio de abogados, son varios colegios de abogados. Lo segundo es si quiere un proceso participativo amplio, que, tal como señalaba la Secretaría, la potestad reglamentaria del presidente es una facultad constitucional. Uno puede establecer la consideración de la participación, que no es vinculante, etcétera. Sin embargo, las universidades, las facultades de Derecho cumplen un rol bien relevante, pues son sujetos obligados en esto, no son simplemente los estudiantes, y yo creo que eso es un aspecto que es relevante. Y en el caso del colegio son aquellos que tienen las asociaciones gremiales que están vinculadas. Eso nada más, señor presidente. Sí, gracias, presidente. Yo, al menos para la historia de la ley, me parece importante también que el proceso pudiera en algún minuto requerir también la opinión, si es en términos de participación o si es consulta vinculante o no. Creo que es la potestad del Ejecutivo para resolverlo, pero al menos la opinión no solo de las universidades, no solo de los estudiantes, sino que también de otras instituciones que participan de esto. Me refiero a las asociaciones de usuarios que pudiera haber, o de organizaciones, a los propios funcionarios también del servicio, etcétera. O sea, creo que es bastante más amplio que solo la redacción que usted planteó, presidente, en el sentido, entendiendo, digamos, la inquietud. Y yo creo que eso se hace mucho mejor si es que el Ejecutivo tiene a bien, digamos, para la propia redacción de esos reglamentos, poder generar espacios de conversación en estas materias. Perfecto, vamos a retirar la indicación en esos términos, pero le pediría, ministro, que en la discusión que terminemos con la indicación que ustedes van a tener con los antecedentes que aquí se han recopilado. Estamos en la hora, señor secretario. Ya nos quedan las pendientes, ¿no? Nos quedan las pendientes nomás. Solo un tema, vamos a poner término a la sesión, habiéndose cumplido el objeto de la sesión.
se levanta